Listo, muy buenos días. Iniciamos hoy con esta serie de webinars que CEPREDENAC está trayendo a ustedes y hoy tenemos la presencia del señor Nahuel Arenas, jefe adjunto de Naciones Unidas para la Reducción de Desastres. Iniciaremos hoy con las palabras de nuestra secretaria ejecutiva, Claudia Herrera. Luego tendremos 45 minutos en la ponencia del señor Arenas para luego tener 10 minutos de preguntas y respuestas y el cierre de la actividad. Iniciamos pues entonces con la secretaria ejecutiva, Claudia Herrera. Muchísimas gracias, Marianela. Estimados participantes, bienvenidos. Hoy estamos en un webinar de lujo con el representante, con el jefe adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, Nahuel Arenas, que nos va a compartir su experiencia, sus conocimientos, sus habilidades en todo el trabajo que ha venido desarrollando con muchísimo liderazgo dentro de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe. Es un honor estar compartiendo este taller virtual a través del cual nos va a facilitar y ayudar a identificar y comprender los escenarios de riesgo en Centroamérica y República Dominicana. Y quién mejor que la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres a través de su jefe adjunto, que nos traslade esta información tan valiosa y sobre todo que contribuya a los esfuerzos que estamos impulsando para la reducción de riesgo de desastre y construcción de resiliencia. Desde nuestra instancia estamos buscando consolidar estos espacios de concertación, sobre todo promoviendo la información, la comunicación y la educación que hacen posible un análisis acertado, la toma de decisiones basadas en información concreta y sobre todo las intervenciones territoriales que nos permitan llegar hacia esa población más expuesta, a esa población que está con mayores condiciones de vulnerabilidad. Así que todos estos esfuerzos nos hacen tener ese sentido de pertinencia y sobre todo acorde a las realidades que nos está enfrentando nuestra región y sobre todo este escenario tan complejo que estamos enfrentando. Pues los recientes informes también nos han mostrado cómo el impacto de los eventos han causado daños severos a nuestros medios de vida y por ende a nuestro desarrollo. Es vital y necesario seguir fortaleciendo la gestión del conocimiento, el marco de Sendai a través de su prioridad 1. Ya seguramente pues, Nahuel nos va a abordar sobre esta temática. También nos ayuda a planificar un desarrollo coordinado, sistémico, sobre todo con un enfoque diferenciado en su atención. Ejemplo de ellos también son las iniciativas que promueve la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres a través de las iniciativas de ciudades resilientes. Es importante también mencionar que es notorio cómo la región está avanzando en el campo de la prevención y en la preparación ante la respuesta. Y esto es debido al compromiso, al esfuerzo y sobre todo a la voluntad que todos los actores hemos estado impulsando a través de los esfuerzos de los gobiernos, a través también de las instancias de la cooperación internacional, la asistencia técnica que se nos ha facilitado desde el inicio de la pandemia y sobre todo este apoyo a los procesos y las iniciativas regionales trasladado al plan de contingencia regional, una decisión muy acertada que fue liderada por los gobiernos de los Estados miembros del SICA y a través del cual buscamos siempre desarrollar acciones acertadas para la prevención y la contención de la pandemia del COVID-19, pero también de estos escenarios tan complejos como los eventos hidroclimatológicos que nos han afectado desde el inicio del 2020. Por eso desde CEPREDENAC reconocemos esa necesidad de fortalecer las áreas de conocimiento del riesgo que nos permitan tener una gestión precisa y sobre todo preventiva de los desastres. Asimismo estamos buscando fomentar esas condiciones necesarias para asegurar a toda costa la atención y la respuesta inmediata a las emergencias y que estén acompañados de estrategias de planificación y recuperación para fomentar el desarrollo sostenible a través de la educación. Debemos de poder identificar cómo hemos avanzado y sobre todo qué desafíos estamos enfrentando para la reducción del riesgo de desastres y cómo podemos seguir avanzando en el cumplimiento de las metas del marco de Sendai y de nuestra política centroamericana de gestión integral de riesgo, lo cual también a través de un esfuerzo conjunto con UNDRI armonizamos en el 2017 y el cual también fue ratificada por nuestros gobiernos. Todo esto nos permite ver la evolución, los aciertos, el aprendizaje para la reducción del riesgo de desastre y sobre todo
en el fortalecimiento de la gobernanza y la integración en los ámbitos de intervención de las agendas de gestión integral de riesgo de desastres, cambio climático y el desarrollo y sobre todo la promoción del enfoque sistémico. Nuevamente, muchísimas gracias, Nahuel, por dedicarnos. Estamos conscientes de lo apretada de tu agenda. Agradecemos infinitamente que nos hayas dedicado un tiempo en tu agenda para poder trasladar todos tus conocimientos y sobre todo visibilizar la valiosa contribución de la Oficina de Naciones Unidas para la región centroamericana y República Dominicana y sobre todo a nuestras instancias del CEPREDENAC. Muchas gracias, éxitos y adelante con el webinar. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por estas palabras, señora secretaria, y gracias a Nahuel que hoy nos engalana con su presencia el día de hoy. La ponencia, como bien decíamos, se trata sobre identificar y comprender los escenarios de riesgo en Centroamérica y en República Dominicana. Para esta ponencia, el señor Nahuel Arenas, con el que contamos hoy, podemos conversar un poco sobre su experiencia profesional, que cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años y ha liderado programas de asistencia humanitaria en reducción de riesgo de desastres y de cooperación de desarrollo en América Latina y el Caribe, y también en África y Asia Pacífica. Además, antes de incorporarse a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, Nahuel Arenas trabajó como director humanitario para Oxfam en Estados Unidos. Y en sus más de 10 años de carrera en Oxfam, el señor Arenas ocupó diferentes posiciones de liderazgo en la organización de diferentes países. Previamente a trabajar con Oxfam, estuvo con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA. También trabajó para Acción contra el Hambre y ha sido consultor de UN Habitat en temas de reducción de riesgo de desastres. Adicionalmente, Nahuel Arenas ha contribuido a varios programas académicos, incluyendo el curso de iniciativa humanitaria de la Universidad de Harvard, y que se llama Respuesta Humanitaria en Conflictos y Desastres. Nahuel cuenta con una especialización en gestión de crisis de la Universidad Complutense de Madrid. También es máster en política internacional por la Universidad de Londres y es candidato a doctor en filosofía de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Estimado Nahuel, sea usted bienvenido. En nombre de CEPREDENAC, adelante por favor con su ponencia. Gracias, Marianela. Bueno, creo que he levantado mucho la expectativa, espero cumplirla, aunque sea en lo mínimo. Gracias, Claudio, secretaria ejecutiva, por su liderazgo. Gracias a CEPREDENAC por organizar estos conversatorios. Es muy importante para ir actualizándonos mutuamente, ir avanzando en nuestra agenda, que es una agenda, como veremos, muy compleja. Veo que hay muchos nombres conocidos, muchas personas conectadas. Bienvenidos y bienvenidas. Los expertos son ustedes. Desde este lado solo compartir algunas de las maneras en que estamos pensando en cómo mejor atacar, comprender y atacar a los riesgos. Desde nuestro lado estamos claros de que no tenemos todas las respuestas. Lo que sí estamos tratando es de mejorar las preguntas, y de que a partir de mejorar las preguntas, los caminos, los diferentes países, los diferentes sistemas nacionales, las diferentes instituciones vayan afinando y mejorando sus mecanismos de compresión del riesgo y sus medidas más efectivas para reducirlo. Ahí dice algún panelista que no se escucha, no sé si es algo que yo tenga que hacer de mi lado, Marianela, o si me estás escuchando bien. Estamos escuchando bien, tal vez podemos revisar qué pasa con el audio, pero yo escucho. Vale, entonces entiendo que me escuchas bien. Espero que se esté viendo bien la portada de la presentación. Así es. Muy bien.
Muy bien, entonces voy a tratar de, como decía, compartir un poco nuestras ideas de cómo estamos enfocando el tema de la comprensión del riesgo y hacer una mirada crítica, incluso autocrítica, basada en los mensajes que están contenidos también en el Informe Regional de Evaluación del Riesgo, que es un informe que por primera vez la Oficina Regional elabora, se ha lanzado ya en marzo, en su versión resumida, y que en el próximo mes se lanzará y se compartirá en su versión completa. Entonces, este informe regional de evaluación del riesgo hace una evaluación de cómo hemos estado atacando los riesgos en la región en las últimas décadas, y cuáles son nuestros desafíos, entendiendo que nos quedan unos 9 años hacia adelante para digamos, la fecha límite de que nos hemos impuesto para el cumplimiento de las metas del marco de Sendai, como así también de la Agenda 2030. Bien, entonces, a ver. Para comenzar, como les decía, comenzar con esta mirada crítica, tenemos ya más de 30 años en esfuerzos internacionales en reducción de riesgo de desastres, en los que han habido muchos avances, pero sí también vemos que no, en grandes líneas, o sea, si tomamos realmente las grandes líneas, todavía nos queda una deuda muy grande por resolver. De hecho, en términos cuantitativos, tenemos más muertes, más personas afectadas y más pérdidas económicas causadas por los desastres. Por lo tanto, tenemos una tendencia alarmante. Esto, si bien puede estar dado de alguna manera o explicado en el sentido que hemos mejorado nuestra manera de reportar estos daños, estas pérdidas, pero sin duda también hay un aumento de la afectación por desastres, hay una exacerbación de los fenómenos, hay un aumento de las pérdidas y de los bienes expuestos. Entonces, realmente esto que nos dice es que en lo que es la implementación del marco de Sendai, de estos marcos, hay algo que tenemos que revisar. Básicamente, esto es lo que la idea principal de la presentación. Hay algo que tenemos que revisar porque efectivamente tenemos que mejorar nuestra efectividad en las acciones y las medidas de reducción del riesgo de desastre. ¿Y por qué está dado que no hemos logrado reducir este impacto de los desastres? Bueno, porque los factores subyacentes que generan el riesgo siguen estando ahí, y muchos de estos se siguen agravando. La degradación ambiental, estos son algunos ejemplos, ¿no? Degradación ambiental, cambio climático, sin duda un aspecto que exacerba los fenómenos climáticos y redunda en mayores desastres, mayores fenómenos, más intensos, con más frecuencia, con mayor impacto. Pobreza y desigualdad. Bueno, estábamos globalmente mejorando en temas de reducción de la pobreza hasta la pandemia. Entonces ahora evidentemente eso nos lleva hacia atrás en esas ganancias que teníamos de reducción de la pobreza, y esto tiene que ver con una baja resiliencia. Si nosotros ante un desastre global nos tira para atrás todas nuestras ganancias en desarrollo, quiere decir que ese desarrollo que veníamos implementando no era totalmente resiliente. Desigualdad en crecimiento, inestabilidad política, ya sabemos. Criminalidad, violencia, ustedes lo saben mejor que yo. Inseguridad alimentaria, crisis hídrica, todos estos son fenómenos que también están en aumento. Problemas de gobernanza, ahí siguen estando. Desarrollo urbano mal planificado y gestionado. Nuestra región es la más urbana del mundo y se sigue creciendo y se sigue generando mucho riesgo con esa urbanización mal planificada. Desplazamiento, migración masiva de personas, también ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, todos estos factores subyacentes, y podríamos mencionar muchos más, siguen estando, y de hecho siguen en crecimiento. Estos hacen
que nosotros generemos riesgo a un nivel, a una velocidad mayor que nuestras acciones de reducción de los riesgos, ¿no? Y como decía, esta es una región ampliamente urbana que genera también unas complejidades específicas en todo lo que es la generación de riesgo urbano. El 80% de los eventos se registran en áreas urbanas intermedias y pequeñas, el 80% de las viviendas afectadas están en ciudades intermedias y pequeñas, el 71% de las muertes por eventos suceden en ciudades intermedias y pequeñas. Entonces, esta es una realidad de nuestro contexto específico con unas dinámicas que tenemos que revisar y atender. Y también tengamos en cuenta que todos estos factores son dinámicos, no son estáticos. Los crecimientos, movimiento de población es dinámico, aumento y disminución de pobreza es dinámico, como decía, la pandemia nos ha tirado atrás esas ganancias, muchas de esas ganancias que teníamos en reducción de pobreza, y para nuestra región, el tema de la pobreza y la recuperación del COVID en los próximos años va a ser un tema central. Cambios en el uso del suelo, pérdida de hábitats naturales y biodiversidad, hundimiento del suelo, liberación de sustancias tóxicas, el aumento en el nivel del mar, etc. Todas estas son variables que también están en cambio constante, y por lo tanto, esto quiere decir que ese dinamismo tiene que integrarse en los cálculos y en las estimaciones del riesgo. Y finalmente, en esta primera sección de la presentación, en la que quiero presentarles un panorama muy resumido de los desafíos, tenemos desafíos sobre la información que tenemos para conocer los riesgos. Como sabemos, el prerequisito para actuar contra el riesgo, tomar medidas efectivas, es tener buena información. Sin embargo, si nosotros analizamos diferentes eventos, nuestras fuentes más importantes, no todas, ¿no? Pero aquí listamos 4 de las más importantes, relevan diferencias en la información. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Simplemente que es un tema de la información que tenemos que mejorar, que tenemos que buscar afinar y ser más efectivos en cómo relevamos esta información de manera que esté disponible para una toma de decisiones que también tiene que ser más preventiva en su naturaleza, y más rápida. Y también más flexible y lo más local posible. Claro, bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Entonces, este es un poco el panorama. Si queremos identificar y comprender los escenarios de riesgo, estos un poco son los desafíos que tenemos, ¿no? Podemos mencionar muchos más, pero este es un primer panorama que les ofrezco. Por lo tanto, una de nuestras grandes deudas tiene que ver con mejorar la información con la que contamos, la calidad de la información, la cantidad de información, la articulación entre diferentes bases de datos, el manejo de esa información, el uso de esa información, entender, digamos, mejorar tanto la oferta como la demanda. ¿Quiénes son los usuarios de la información? A dónde queremos llegar es a una mejor toma de decisiones, ¿no? Que esa información sirva para la planificación del desarrollo, para informar las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, este es uno de los aspectos fundamentales que tenemos que trabajar. Como vale la pena recordar que el marco de Sendai para reducción de riesgos de desastres 2015-2030, que es nuestra hoja de ruta global para la reducción de desastres, con recomendaciones muy claras, muy concretas para los diferentes actores de la sociedad a diferentes niveles, es muy integral en su naturaleza, ¿no? Se aplica a los riesgos de desastres tanto de pequeña como de gran escala. Recordemos que los desastres
de pequeña escala, recurrentes, es decir, los desastres por fenómenos extensivos, constituyen el 99% de los desastres. Y además son los que sufren un subreporte muy importante. Entonces, tenemos que prestar atención también a estos fenómenos. El marco de Sendai también presta atención no solo a los fenómenos de origen natural, sino también ambientales, tecnológicos y biológicos, es decir, que tiene una mirada integral que responde a nuestro contexto de amenazas múltiples y de riesgos compuestos, ¿no? Es como hemos visto claramente en la pandemia, de que no solo los países están enfrentando riesgos múltiples, es decir, en Centroamérica, por ejemplo, Amanda, ETA, IOTA, durante una pandemia, sino que también estamos observando esta naturaleza sistémica del riesgo. Y sobre esto voy a redundar bastante en la presentación, pero en líneas generales tiene que ver con que los sistemas naturales, políticos, económicos, humanos, todos estos sistemas están en una interacción cada vez más compleja, cada vez mayor. Y quiere decir que el riesgo en uno de estos sistemas puede tener efectos cascadas y afectar a otros sistemas. Y esto lo vimos con la pandemia, porque eso fue un riesgo de origen biológico, si se quiere, producto de una enfermedad zoonótica, producto de nuestra interacción con el medio natural, y esa amenaza biológica en una ciudad de China ha tenido un impacto reverberado y ha dado vuelta al mundo, ¿no? En el sistema social, económico, ha afectado a la educación, ha afectado a todo. Entonces, eso es la naturaleza sistémica. Un riesgo en un sistema puede tener un impacto en los otros sistemas y un impacto sistémico, ¿no? Globalmente. Por eso el marco de Sendai apunta a una mirada muy integral de los diferentes tipos de riesgos, diferentes tipos de amenazas, y también de una mirada multisectorial y multinivel para hacer frente a los riesgos. El marco de Sendai nuevamente tiene una mirada también muy preventiva. Entonces, no solo reducir los riesgos existentes y hacer frente al riesgo residual, pero también y sobre todo prevenir la aparición de nuevos riesgos, implementando medidas integradas, como decía, de una índole multisectorial, desde un aspecto tanto económico, estructural, jurídico, social, sanitario, cultural, educativo, institucional, ambiental, etc. Entonces, no está mal recordar esa mirada integral y holística que nos propone el marco de Sendai, y que constituye un avance conceptual y, si se quiere, metodológico hacia la reducción de riesgo de desastre, ¿no? Con un enfoque mucho más preventivo, multiactor, multinivel y multisectorial. Sin embargo, hay una tendencia a hacer demasiado foco desde la práctica de la reducción de riesgo de desastres en la comprensión de las amenazas, ¿no? Como pueden ser un terremoto, un ciclón, una sequía, o amenazas biológicas, etc. Y debemos volver a mirar a esta fórmula del riesgo, ¿no? Las amenazas, más la exposición y la vulnerabilidad, todo este conjunto de cómo interactúan estos tres ámbitos para tener una comprensión integral del riesgo. Es decir, hay una tendencia en la práctica de poner mucho foco en las amenazas y un foco menor en la exposición, incluso menor en el tema de vulnerabilidad. No inexistente, pero sí creemos que tenemos que mejorar en esta mirada y en esta identificación y comprensión del riesgo producto de la articulación de esos tres ámbitos, ¿no? Entonces, esto nos vuelve otra vez al tema de cuál es la información que nosotros recolectamos
y cómo la articulamos, esos diferentes tipos de información sobre no solo la amenaza, sino también la exposición, la vulnerabilidad, cómo la gestionamos y cómo la empaquetamos, si se quiere, para facilitar la toma de decisiones. Entonces, es en este aspecto en el que estamos proponiendo cambiar la manera, mejorar la manera en la que evaluamos los riesgos, en la que identificamos y comprendemos los escenarios de riesgo. A partir de lo que estamos denominando el marco global de evaluación de riesgo, o en inglés GRAF, Global Risk Assessment Framework, que es vamos a entenderlo como un enfoque hacia la comprensión del riesgo, que se puede comprender en cuatro, digamos, ámbitos de trabajo, o no son 4 pasos, pero sí cuatro ámbitos de trabajo, vamos a decir. El primero es mejorar el ecosistema de datos, ¿no? Tener mayores datos, contar con mayores datos sectoriales, mayor capacidad de cruzar esos datos, mayor datos desde el nivel local, aprovechar mejor las informaciones que contamos satelitales, y más tipos de datos. En resumidas cuentas, mejorar ese ecosistema de datos. Que eso nos permita elaborar perfiles de riesgos mejorados, enriquecidos, que se transformen en bases para comprender el riesgo de una manera más amplia, y para, obviamente, la toma de decisiones sobre esa base de comprensión del riesgo más amplia e enriquecida, y que eventualmente se normalice, bueno, es una palabra un poco rara, digamos, sea práctica recurrente el uso de esas bases de datos más amplias, más enriquecidas, para informar políticas, planes, estrategias e iniciativas de desarrollo. Entonces, esas es un poco las grandes líneas de la iniciativa del Marco Global de Evaluación de Riesgo, y voy a entrar un poco en detalle en cómo lo estamos haciendo, dado que la presentación justamente tiene que ver con cómo mejoramos los escenarios de riesgo. Entonces, sobre el tema 1 de expandir el ecosistema de datos. Si es básicamente, y voy a atender a mantener la presentación de una manera simple. Entonces, básicamente lo que queremos es asegurar de que la información que nosotros recolectamos no solamente viene de múltiples sectores, sino también que logramos cruzar esa información de los diferentes sectores. Es decir, romper la departamentalización de los datos, ¿no? Que a veces entendemos que no salen de ciertos sectores o de ciertas unidades. Digamos, a veces el problema no es que no estamos recolectando datos, sino que estamos recolectando datos pero no los estamos compartiendo, no estamos teniendo unos protocolos uniformes para la colecta y el análisis de esos datos. Entonces, una de los grandes esfuerzos tiene que ver con integrar los datos sectoriales sobre el riesgo. Y esto tiene que ver con esta mirada ampliada al tema de los riesgos, ¿no? La fórmula clásica tiene que ver con el riesgo es igual a amenazas por exposición por vulnerabilidad, pero comprendemos que una mirada integral, holística, incluso sistémica, tiene que comprender también otras dimensiones. Las dimensiones de los sistemas humanos, ecológicos, económicos, políticos, etcétera, y las dimensiones de escala, ¿no? La escala global, nacional, subnacional y local. Entonces, esta es la complejidad del riesgo, por lo tanto debemos
tratar de mejorar nuestros mecanismos de comprensión para que abarquemos esta complejidad del riesgo. Entonces, una de las iniciativas de este marco de evaluación del riesgo, lo voy a llamar GRAPH para simplificar, es también no solo cruzar información multisectorial a nivel nacional, sino también contar con el valioso aporte y apoyo de expertos a nivel global para cruzar esos datos, ¿no? Entonces, que podamos, bueno, hay un poco el aporte de Naciones Unidas también de tener esos acuerdos y ese apoyo de instituciones a nivel global, de generadores de datos, también de usuarios de datos a nivel global, que puedan aportar y complementar las capacidades y los datos que existan a nivel nacional. Por dar un ejemplo rápido, la NASA, o instituciones europeas que recolectan informaciones satelitales o de investigación, o aseguradoras que operan a nivel global, etc. Entonces, ir cruzando simplemente para fortalecer los datos sobre los que trabajamos. Bueno, ahí está el tipo de apoyos con los que queremos contar a nivel global, ¿no? Y el fin otra vez es contar y enriquecer a las políticas y los planes con información del riesgo que sea integral y que abarque esa naturaleza sistémica, que comprenda esa naturaleza sistémica del riesgo. Bien, sobre el tema 2, mapeando la verdadera topografía del riesgo. Esto tiene que ver con este es un gráfico del Global Assessment Report, del GAR 2019, en donde, si ustedes recuerdan cómo empezamos la presentación, decíamos que los riesgos siguen aumentando y que tenemos que tener una mirada crítica a cómo lo estamos entendiendo, comprendiendo, pero también a nuestras medidas hacia el riesgo. Y nosotros estamos en gran medida actuando sobre aquí la parte superior del gráfico, sobre una vez que el riesgo ya se materializa en los sistemas sociales. Estamos teniendo todavía una mirada muy, muy reactiva, analizándolo a ese nivel, y tenemos que, la idea es que vayamos doblando esfuerzos para atacar las causas subyacentes, que, como decían, son diversas, pero son las que generan ese riesgo a un nivel más rápido de nuestras medidas de atención o de reducción de riesgo. Degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, urbanización mal planificada, etcétera, 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 pobreza, desigualdad, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que, desde ahí es donde tenemos que comprender el riesgo, y ahí es donde tenemos que atacarlo, en esas causas raíz. Entonces, algunos habrán visto esta gráfica que nosotros entre casa le llamamos del helado derretido. Pero básicamente, se ve compleja, pero básicamente es lo que plantea es entender cómo esos factores subyacentes del riesgo pueden ir generando riesgo a través de los diferentes sistemas y generando efectos cascada, ¿no? Entonces, cómo esos, no sé si se ve mi puntual, mi mouse aquí, pero cómo esos aspectos estructurales pueden ir generando estrés, que van generando a su vez momentos de quiebre, y que eso resulta en diferentes tipos de fallas. Por ejemplo, la degradación ambiental como un factor subyacente, o el calentamiento global, o límites técnicos de la agricultura,
pueden redundar en pérdida de biodiversidad, en una vulnerabilidad de las cosechas, en mayores sequías. A su vez, eso puede redundar en volatilidad de mercados, malas cosechas, conflictos alrededor del uso de recursos, y eso al final termina resultando en inseguridad alimentaria, disturbios por falta de comida, migraciones, conflicto, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que podamos generar escenarios de riesgo en donde veamos estos efectos cascada, cómo redunda el riesgo a través de diferentes sistemas, entendiendo estos escenarios, creando escenarios para diferentes sectores, para diferentes regiones, y obviamente basado en prioridades nacionales, porque sí, como ustedes ya se darán cuenta, es un ejercicio muy complejo, y hay que empezar por algún lado, por lo tanto hay que hacer una priorización de por qué regiones, por qué sectores, por qué fenómenos se va a comenzar a atacar estos escenarios de riesgo, ¿no? Entonces aquí les doy un ejemplo. Este es un análisis que hicimos con CEPAL de riesgo sistémico en el Caribe, como en el marco de la pandemia, donde hemos hecho un análisis más o menos de este tipo para el Caribe, analizando los diferentes factores que contribuyen al riesgo en el contexto, los estresores, los momentos o los aspectos de quiebre, y eventualmente cómo eso redunda en falla sistémica. Entonces, solo a modo de ejemplo, también ustedes lo pueden ir pensando para la región de Centroamérica, pero en el caso del Caribe tenemos factores estructurales, tanto a nivel global como dependencia global, regional, dependencia, o sea, factores económicos como dependencia en el turismo, factores regionales como economías en áreas costeras, factores locales como la vulnerabilidad a eventos extremos. Esto va redundando en diferentes estresores, por ejemplo, desplazamiento a nivel interregional o mucha dependencia en mercados externos. Estresores también, por ejemplo, el sargazo también es un estresor. Imagino en Centroamérica puede ser, podemos hacer una analogía con la roya del café. Y eso también, digamos, va generando mayor estrés y momentos de quiebre con otros factores, como puede ser una temporada de huracanes muy activa, unas disrupciones en las cadenas de suministro, etc. Esto ya genera momentos de quiebre que redunda en fallas sistémicas, ¿no? Y obviamente esas son las consecuencias que observamos con disrupciones en servicios básicos, con reducción de capacidades financieras para las necesidades básicas, poca capacidad para atender los desastres, baja resiliencia en grandes medidas. Entonces, estos son un poco de manera exploratoria, cómo esta manera de ver los riesgos nos hace analizar cómo los diferentes factores estructurales y coyunturales se relacionan los unos con los otros para crear situaciones de baja resiliencia y de alto riesgo. Bien, con esos escenarios lo que queremos es obviamente, la idea es que todo eso mejore nuestra capacidad de toma de decisiones tanto a nivel de planificación como de toma de decisiones ante los riesgos y ante los desastres. Entonces, el método, sin entrar muchísimo en detalle, el método propuesto del GRAF consta de 4 pasos en grandes líneas. Primero, el análisis de los riesgos primarios, ¿no? Las amenazas, la exposición, la vulnerabilidad. También el análisis de los riesgos secundarios, es decir, los efectos cascada, los impactos entre un sistema y otro, los impactos económicos, sociales, etcétera, que estos sean
la base para la priorización de la reducción de riesgo, evaluando en un tercer nivel los factores subyacentes del riesgo, es decir, condiciones que también son dinámicas que contribuyen a riesgos elevados, entender esos factores subyacentes en los diferentes sistemas económicos, financiero, social, humano, político, etc. Y a partir de esta mirada más amplia, desarrollar opciones de reducción de riesgo, opciones de política pública, opciones de medidas para toma de decisiones, ¿no? Entonces, entrando un poquito más a nivel de detalle, los riesgos secundarios son, el análisis del riesgo secundario consiste en considerar los efectos posteriores al impacto directo de una amenaza, es decir, cuáles son los impactos a nivel de los sistemas económicos, de los sistemas sociales, de los sistemas, por ejemplo, la amenaza de origen biológico del COVID tuvo un impacto en la educación de los niños, impactos económicos, sociales, es decir, analizar los impactos secundarios, cuál es el impacto de ETA y IOTA en las cadenas de suministro, de las empresas, en la cadena alimentaria, es decir, mirar un poco más allá de esos impactos primarios y directos, ¿no? Entonces, para tener una imagen completa del impacto total de un desastre. Los modelos de impactos secundarios van a tener, no voy a entrar en detalle, pero van a tener esta forma, ¿no? Por ejemplo, si aquí podríamos poner en vez de un terremoto o un huracán, etc. Y entender cómo se concatenan los diferentes impactos y a través de los diferentes sistemas y entender, tener esta visión mucho más amplia y mucho más profunda del impacto a mediano plazo, incluso a largo plazo, de un desastre. Entonces, generando esos modelos, también identificando los factores de riesgo subyacente a través de los diferentes sistemas, como decías, naturales, económicos, culturales, etc. También hay un ejercicio de priorización, como decía, esto es abarcativo de toda la sociedad y de todo nuestro sistema social, entonces también hay un ejercicio de priorización en cuáles son los aspectos más relevantes para cada contexto nacional o incluso para cada contexto regional o local, ¿no? Se seleccionan los que se consideran más importantes o decisivos para un análisis más detallado. Y a partir de este ejercicio de análisis de priorización se recogen, por supuesto, muchas ideas de cómo atacar esos riesgos, esas causas estructurales. Analizamos si es técnicamente factible, si es financieramente viable, si los efectos secundarios son aceptables, y ahí se preparan estudios de viabilidad con recomendaciones para cada una de esas ideas que se hayan seleccionado. Entonces, aquí lo que se pretende otra vez es que esa información sea una base de toma de decisiones y de priorización a nivel nacional, que realmente ataquen las causas estructurales del riesgo, que tengan una mirada mucho más amplia e integral del riesgo, en coherencia con otras prioridades nacionales, tener una idea de la escala y del presupuesto que es necesario y por lo tanto una asignación de recursos adecuada con el riesgo que queremos reducir y no solo con esos resultados o esos impactos primarios, sino con una estrategia realmente profunda de reducción de riesgo, con el apoyo, por supuesto, de diferentes socios y el apoyo a las comunidades y al ámbito local. Ese es un poco el fin último, tratando de generar una coherencia de instrumentos de política a diferente nivel de autoridad y de gobierno, pero sobre todo generando una cultura de alianzas entre diferentes sectores, entre diferentes niveles también, entre diferentes actores de la sociedad, teniendo en cuenta que los riesgos y sobre todo los desastres se materializan generalmente a nivel local y que tenemos que tender hacia una descentralización de las capacidades, de los conocimientos, de los recursos
hacia ese apoyo al nivel local lo más posible, una flexibilización también de la asignación de recursos, y que los socios que nos ayuden en este camino tan complejo, no solo sean socios que comparten información, sino también que nos ayuden a corresponsabilizarse por la reducción de riesgo, ¿no? Que haya también esto sea acompañado de un aumento de la rendición de cuentas a través de los diferentes actores de la sociedad. Aquí algunos de los ejemplos de los socios de GRAF a nivel global que acompañarán este proceso en los diferentes países, y decirles que esto viene muy a cuenta de esta discusión, porque hoy en día tenemos 3 pilotos a nivel global de este proceso de GRAF. Uno de ellos es Costa Rica, por lo tanto Centroamérica se constituye en un espacio de experimentación, bueno, de pilotaje de esta iniciativa, de este enfoque de ver los riesgos con su naturaleza sistémica y de una mirada mucho más integral. Por lo tanto, creo que es una gran oportunidad para todo Centroamérica. Este proceso que hemos recién iniciado con Costa Rica, y tal vez en la sección de conversación, colegas de Costa Rica pueden, que estén involucrados pueden dar más comentarios. Aquí algunos de los pasos que estamos siguiendo, pero bueno, sobre todo decir que volver a esa diapositiva inicial, ¿no? Quiero cerrar con la idea inicial, que es que en esos 30 años de esfuerzos hay algo que no estamos haciendo bien, ¿no? Y esta iniciativa para identificar y comprender mejor los riesgos del GRAF, y que nos informen de una manera mucho más integral para la toma de decisiones, lo que buscamos es hacer algo diferente, ¿no? Buscar cambiar y buscar reconocer que si no atacamos las causas subyacentes del riesgo, esos factores subyacentes, no vamos a revertir esta tendencia que tenemos, porque muchos de esos factores se están todavía exacerbando, por lo tanto, el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacer algo diferente, y eso es, sin duda, mirar y comprender esa complejidad de la multidimensionalidad del riesgo, trabajando de una manera realmente multisectorial, asumiendo a través de las diferentes carteras la responsabilidad, la corresponsabilidad por la reducción del riesgo, y trabajando con muchos socios y a diferentes niveles. Ese es un poco el gran desafío que tenemos, el gran desafío que nos planteamos de aquí a los próximos años, y como les digo, uno de esos primeros pasos que estamos dando es en Centroamérica. Por lo tanto creemos que de aquí podemos aprender mucho, y como les decía al principio, nosotros no tenemos todas las respuestas, pero estamos tratando de replantear las preguntas para que tengamos unas medidas más efectivas de real reducción del riesgo de desastres. Entonces, en coherencia con las diferentes agendas globales que no se pueden implementar de manera aislada. No podemos intentar reducir los riesgos si no miramos al tema de los riesgos en el corazón de la Agenda 2030, en el corazón del tema del cambio climático. Por lo tanto, ese trabajo en coherencia es el desafío y el compromiso que tenemos desde Naciones Unidas. Aquí lo dejo. Yo hablé mucho, y bueno, espero poder, que tengamos una conversación con todos los expertos regionales que están participando de esta conversación. Muchísimas gracias por su atención.
Nahuel, muchísimas gracias por esta presentación. Definitivamente esta nueva manera de esta iniciativa del marco de evaluación del riesgo, el GRAF, nos va a apoyar muchísimo en, no solamente en la región, sino a nivel mundial, como bien lo dice, con esta mirada sistémica e integral para manejar la gestión integral del riesgo de desastres, un tema sumamente importante y relevante de ver cómo el COVID ha traído y develado todos estos factores subyacentes que nos comentas muy importante trabajar a nivel multisectorial y multinivel, como bien nos apuntas. Muchísimas gracias por tu intervención. Iniciamos ahora con la parte de preguntas y respuestas. En el marco de las preguntas, en el chat nos han preguntado el señor Álvaro Ponce Lanza. Dice que cómo podemos nosotros mejorar y hacer más efectiva la gestión integral de riesgo ante sequías, como una amenaza de evolución lenta y específicamente en el corredor seco de Centroamérica, y enfrentar la desnutrición. Él apunta que en los países se cuenta solamente con un 50% de los sistemas de alerta temprana de última generación. Entonces, Sí, los sistemas de alerta temprana son una parte, pero como decía, hay dos aspectos de los que decía. Uno es ir al fondo de la cuestión, ¿no? No podemos atacar ese tema solo desde la respuesta a las emergencias. Tenemos que atacarlo desde una política de adaptación y mitigación al cambio climático, una política de uso del suelo, unas políticas sectoriales, agrícolas, etc. Esa es un poco la respuesta. Es complejo, pero es un poco por ahí va la cosa. Por otro lado, quería aprovechar para comentarles que en el año próximo va a haber una edición especial del Global Assessment Report, del GAR, dedicada al tema de sequía. Con respecto a la comprensión del riesgo, como creo que mencionaba en la pregunta, lo que sí sabemos es que los riesgos extensivos son completamente subreportados. Entonces, ¿qué pasa si son subreportados? Pasan dos cosas. Una, primero que ese desastre, ese impacto, son generalmente asumidos por los hogares más pobres, ¿no? Y entonces se erosiona la resiliencia de los hogares más pobres. ¿Y en qué redunda? Bueno, redunda en migración, redunda en todo lo que conocemos. Y en segundo lugar, que no nos facilita la toma de decisiones. O sea, si no tenemos una buena información sobre cómo se está desarrollando un fenómeno, cuál es el impacto que puede tener, pues obviamente no vamos a tener una buena base para la toma de decisiones. Entonces, volviendo a lo primero, creo que la manera de atacarlo es teniendo realmente una discusión a través de diferentes sectores, entendiendo que son los diferentes sectores que tienen que tener una política coherente e integral hacia el tema de sequías y hacia el tema de riesgo extensivo en general. muy bien, muchísimas gracias. ¿Sí? En este sentido, creo que es importante, para el GAR de sequía se ha llamado a estudios de casos, etcétera. Creo que eso va a dar mucho pie a que sigamos poniendo el tema del corredor seco en la agenda de reducción de riesgo de desastres a nivel global y en la agenda climática a nivel global. Creo que van a haber muchas oportunidades para hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Nahuel, por tu respuesta. En una segunda pregunta nos dice el señor Alex Alonso,
Obviamente Centroamérica es, por sus características geográficas y composición geológica, es una región altamente vulnerable, multiamenaza. ¿Cuáles serían nuestros retos y desafíos para construir una región más resiliente? Justo estamos aquí. Casi nada. Nada. Bueno, yo no tengo la respuesta a eso. Creo que la respuesta es, otra vez, si no miramos a los factores subyacentes, no hay resiliencia, ¿no? Esa es la respuesta corta. Si no miramos al tema de gobernabilidad, no va a haber resiliencia. Si no miramos al tema de desigualdad, no va a haber resiliencia. A oportunidades y acceso a servicios, no va a haber resiliencia. Por eso decimos que tenemos que mejorar la gobernanza del riesgo. Entonces, el tema es, lo que estamos aquí mirando de una manera crítica es si realmente, en cómo podemos mejorar esa gobernanza para que dejemos de lado esos enfoques departamentalizados y reactivos. Y realmente pongamos el riesgo y la información del riesgo como base y como corazón de las políticas de desarrollo. Porque no es en respondiendo a desastre que lo vamos a resolver, es en las políticas de desarrollo. Entonces, lo que tenemos que mejorar nosotros que somos los practitioners del DRR, los que estamos trabajando en DRR, es asegurar de que nuestras informaciones del riesgo informan la planificación para el desarrollo. Esa es un poco la batalla que tenemos que dar, porque recursos para responder a emergencias siempre van a ser limitados. Emergencias y desastres van a seguir creciendo. Entonces, si no hacemos algo diferente, no vamos a poder dar abasto con los desafíos. Entonces, el desafío es traer ese tema, esa conciencia de los riesgos, esa información del riesgo, mejorarla, para ponerla en el corazón de la planificación del desarrollo. Por ahí creo que van las pautas. Muy bien, muchísimas gracias, Nahuel. En una segunda pregunta con respecto al GRAF, aquí nos apuntan cómo se integrarían las pequeñas comunidades en el enfoque del GRAF. Bueno, sin ir muy en detalle a la mecánica, pero la idea es que haya una priorización en los países, tanto a nivel de amenaza, como también puede llegar a haber una priorización regional o subregional, y que en esa mecánica, en esa priorización y en esa evaluación de la problemática, se ataque el tema de la generación de información desde los niveles más locales hacia el nivel nacional, es decir, cuál es esa articulación vertical en la generación y la gestión de la información, porque sabemos que la información en general, digamos, tenemos que unir los dos aspectos. Podemos tener unas informaciones globales satelitales, pero lo que queremos saber es cómo está la gente ahí viviendo la crecida del río. Entonces, y qué es lo que pueden hacer, y qué decisión tomar en el momento ya. Entonces, sí, sin duda, uno de los desafíos y de la voluntad que hay con este enfoque es mejorar mucho más las capacidades locales y esa articulación entre lo local y lo nacional. Eso es una deuda, y eso quiere decir que tenemos que ver a las capacidades que tenemos instaladas y a este balance que tenemos que generar entre autoridad y capacidad. Digamos, hay un desbalance en que los niveles locales tienen la responsabilidad de responder, son la puerta, digamos, la puerta de la primera ventana de las comunidades, y muchas veces no tienen las capacidades, los recursos ni la autoridad para hacerlo. Entonces, ese es un balance que siempre tenemos que mirar, y que va a ser una de las llaves para un sistema de reducción de riesgo, un sistema de respuesta a emergencia mucho más efectivo. Muchas gracias, Nahuel.
Tenemos también una segunda pregunta que nos habla sobre el tema y cómo involucrar el tema de la gestión de riesgo y el cambio climático y las emisiones de efecto invernadero desde el marco de Sendai o desde las Naciones Unidas. En lo que estamos trabajando es, porque realmente han evolucionado como dos agendas paralelas, ¿no? La agenda climática, la agenda de reducción de riesgo, luego la gran agenda 2030. Y lo que estamos trabajando, y esto es por parte también de los esfuerzos de la reforma de Naciones Unidas, tiene que ver con traer muchísima más coherencia e integración a esos esfuerzos. Desde UNDR en particular, hemos creado guías para informar cuál debe ser una efectiva integración de los temas de reducción de riesgo de desastre, por ejemplo, en los planes nacionales de adaptación. Tenemos toda una línea de trabajo que denominamos de coherencia, en la que estamos haciendo, ahora estamos iniciando un proyecto de mapeo de la coherencia entre políticas de desarrollo, climáticas y de reducción de riesgo de desastres en 7 países del Caribe. Entonces, buscar esa coherencia. En los países que hemos acompañado en el desarrollo de los planes de reducción de riesgo de desastres, hemos tratado de asegurar esa coherencia con planes de adaptación al cambio climático que ya elaborados. Finalmente, estamos co-liderando la Coalición Interagencial de Naciones Unidas para Cambio Climático y Resiliencia, en donde la co-lideramos con el ONU Medio Ambiente, y buscamos esas oportunidades para que haya una mayor integración de estos instrumentos, inclusive para formar y dar guías a los equipos de país de Naciones Unidas de cómo buscar y encontrar la coherencia y la integralidad de estos diferentes instrumentos en el momento de hacer sus análisis de país sobre los que se basan las estrategias de país de Naciones Unidas. Entonces tenemos una estrategia a múltiple nivel, trabajando con países, trabajando con instrumentos, trabajando en el marco de las acciones de Naciones Unidas para encontrar cada vez una mayor coherencia. Hay una conciencia de que tenemos que hacerlo, pero tenemos un poco de catch up, como se dice en inglés, porque se han desarrollado agendas de alguna manera por separado, con actores separados. Entonces tenemos que ir y también integrar esos actores. Muchísimas gracias. Sí, Nahuel, en ese mismo tema nos preguntan cómo las Naciones Unidas involucra a otras instituciones que también trabajan en estos temas, así como el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Bueno, con Cruz Roja hemos tenido en los últimos años mucho trabajo conjunto, incluso en temas de comunicación, en temas de resiliencia. Hemos participado el año pasado en no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero creo que era una Climate Week de la Federación de la Cruz Roja, que se hizo el año pasado, no sé si en octubre, si mal no recuerdo. Y tenemos un trabajo también a nivel de sede. De hecho, uno de nuestras oficiales líderes del tema de integración del tema de reducción de riesgo de desastres y cambio climático basada en Bonn, viene de la Cruz Roja. Entonces, tenemos muchas líneas de comunicación y de interacción. A nivel regional no tenemos un proyecto, digamos, conjunto en estos momentos, pero sí, por ejemplo, Cruz Roja es parte de nuestro Consejo Consultivo de la Plataforma Regional de Reducción de Riesgo de Desastres, que va a poner un poco todos estos temas a discusión. Entonces, esas discusiones de la plataforma son las que entendemos mueven la agenda, y en estos esfuerzos la Cruz Roja es un aliado estratégico, pero tenemos una relación muy cercana con ellos también a nivel regional. Muchísimas gracias, Nahuel. Pues, si les parece, dejamos aquí, estas son las preguntas que tenemos, y pasamos con nuestra secretaria ejecutiva, la señora Claudia Herrera,
para las palabras de cierre. Por nuestra parte, muchísimas gracias, Nahuel, de mi parte, y de las personas acá te han felicitado muchísimo, entonces muy contenta de tenerte por acá. Y adelante, doña Claudia, como guste. Muchísimas gracias, Nahuel. Realmente ha sido un webinar muy instructivo, muy formativo. Estamos contentos de los resultados. Sin lugar a dudas, pues nos ha podido trasladar toda esa visión estratégica y sobre todo ese impulso tan importante que está dando la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres a nuestra región. Nos interesa muchísimo también retomar la iniciativa que están haciendo en el Caribe, ¿verdad? Así que seguramente vamos a estar en comunicación sobre este aspecto, sobre todo en el fortalecimiento de las estrategias de planificación que tú señalabas, ¿verdad? De la recuperación, fomentar el desarrollo y en esa visión de cómo ir avanzando e ir identificando los desafíos para la reducción del riesgo de desastre que tenemos sobre todo en nuestros países de Centroamérica, el avance, el cumplimiento de las metas del marco de Sendai, pero sobre todo compartir esa visión con ustedes de integrar las agendas globales, las agendas regionales, en gestión integral de riesgo, el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible. Para el CEPRENAC queremos reconocer la importancia, desde el CEPRENAC, perdón, queremos reconocer la importancia del acompañamiento y de la asesoría estratégica que recibimos de UNDRR para ir promoviendo ese enfoque y esa visión desde lo regional, lo nacional y sobre todo abordando las acciones desde el ámbito de las comunidades más vulnerables y sobre todo de la institucionalidad del sistema de integración centroamericana. Es importante resaltar el acompañamiento que hemos recibido de UNDRR para todos los procesos de definición de los planes nacionales de gestión de riesgo que están armonizados con el marco de Sendai, que tienen su vinculación con la política centroamericana de gestión integral de riesgo y como ya lo señalaba Nahuel, esa coherencia entre los distintos sectores a nivel nacional. Estamos conscientes que los retos y los desafíos son muchísimos, que nuestra región tiene todavía mucho camino por recorrer en el fortalecimiento, la reducción del riesgo de desastre, sobre todo en esta instrumentalización de las políticas públicas, la promoción del intercambio, la coherencia, la complementariedad, el intercambio de información, las experiencias, pero a través de estas asesorías técnicas, asesorías también y el acompañamiento, más que todo estratégico que recibimos de la Oficina de Naciones Unidas, nos permite ir generando esas capacidades para la prevención, para la mitigación, para la adaptación y obviamente para cumplir nuestro propósito que es situar al ser humano en el centro de nuestra intervención y aliviar el sufrimiento y el impacto de los desastres. Así que nuevamente muchísimas gracias, Nahuel, por tu tiempo y sobre todo por trasladarnos esta información. Había un comentario de que qué documento, les animo a revisar el RAR, ¿verdad? El Regional Assessment Report tiene información valiosísima que tiene la visión desde todas las regiones de Latinoamérica y el Caribe. Y ese es uno de los tantos recursos valiosos que la Oficina de Naciones Unidas pone a disposición de nuestros países. Gracias, Nahuel. Muchísimo, muy importante tu contribución. Saludos a Raúl y a todo el equipo de UNDRR. Gracias, participantes, también por haber tenido una activa participación. Y nos esperamos en el próximo webinar. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias a todas y todos. Chao. Gracias.